Cada semana, dos pequeños príncipes lobo desaparecían del castillo de Ashcombe. Nunca desaparecían el tiempo suficiente como para asustar a nadie, solo lo justo para que todo el castillo saliera a buscarlos. Nunca estaban lejos, justo después de la muralla oeste, bajando por un estrecho callejón que ningún noble se molestaba en recorrer. Allí se alzaba una pequeña casa de piedra. Tenía un jardín tan modesto que nadie habría adivinado quién vivía allí. Y era precisamente por eso que importaba. Adentro, una mujer que comandaba a toda la guardia del rey dejaba su espada en la puerta, y en su lugar, tomaba un tazón para mezclar. Llevaba 10 años horneando el mismo pastel de manzana. Era una tradición que mantenía vivos ciertos recuerdos, mucho después de que las personas detrás de ellos se hubieran ido. Fue la primavera pasada, cuando dos pequeños lobos percibieron por primera vez su aroma. Flotaba más allá de los muros del castillo, y lo habían estado siguiendo desde entonces. El rey nunca se preocupaba cuando desaparecían. Sabía que nunca iban lejos, nunca abandonaban el reino, nunca se alejaban más allá de lo que un rey podía controlar discretamente. Hasta la semana en que decidió ver por sí mismo a dónde iban exactamente. Esta es la historia de una mujer, una capitana que todos respetaban, y de un alfa que pasó años protegiendo un reino. Antes de darse cuenta de que el lugar al que anhelaba regresar había estado esperando justo más allá de los muros de su propio castillo. Algunas personas hacen que un lugar se sienta como un hogar. Capítulo 1. El castillo de Ashcombe se enorgullecía de su rutina. Las puertas se abrían a tiempo. La guardia cambiaba de turno a tiempo. Las lecciones comenzaban a tiempo y terminaban a tiempo. Y nadie, ni siquiera el más joven de los mozos de cocina, cuestionaba por qué las cosas se hacían como siempre se habían hecho. Lo que hacía aún más notable que, sin falta, dos pequeños lobos ignoraran cada una de esas rutinas. En el momento en que cierto olor llegaba a los muros del castillo, Ciro era el primero en notarlo. Se quedaba quieto en medio de lo que estuviera haciendo, ya fuera persiguiendo una polilla o discutiendo con su hermano por nada en absoluto. Y entonces levantaba la nariz. Y esa era la única advertencia que alguien recibía. Seto nunca lo notaba primero. Simplemente confiaba más en la nariz de su hermano que en la suya. Y corría en el momento en que Ciro lo hacía. Esa era la diferencia entre ellos. Si alguien se hubiera molestado en mirar lo suficientemente de cerca como para encontrar una. Ciro lideraba. Seto lo seguía. Y cuando corrían, eran pequeñas formas blancas pegadas al suelo, esquivando las piernas de los guardias que hacía tiempo habían renunciado a intentar detenerlos. Nadie en Ashcombe necesitaba preguntar a dónde. Otra vez no, dijo la nodriza jefa, mientras ya buscaba su chal. Un guardia en la puerta ni siquiera levantó la vista de su puesto. Muralla oeste. Denle 20 minutos. Tenían razón, por supuesto. Siempre la tenían. Para cuando alguien pensaba en seguirlos, los dos cachorros ya habían pasado la muralla, bajando por el estrecho callejón que ningún noble se molestaba en recorrer. Rascaban una puerta con un pequeño escalón de piedra, desgastado por años de hacer exactamente esto. La puerta se abrió antes de que terminaran de rascar. Lo olieron desde el castillo, dijo la mujer que estaba en el umbral, haciéndose a un lado. Entren antes de que alguien note que se han ido. No necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Adentro, la casa olía a mantequilla y canela, y a algo más cálido por debajo de ambos. Ciro y Seto cambiaron de forma incluso antes de cruzar el umbral. Volvieron a su forma de niño en un montón de extremidades y risas, ya estirando las manos hacia la mesa. «Pausa», dijo ella, sin darse la vuelta. 2 pequeños pares de patas se detuvieron a medio camino y se retiraron. Era una vieja costumbre que nunca se había perdido del todo. Desde los días en que aún no habían aprendido a mantener la transformación por mucho tiempo. No necesitaba levantar la voz. Nunca lo había hecho. Ambos niños sabían exactamente hasta dónde podían llegar. Y ya habían decidido, como cada semana, no forzar los límites. «El tío Octan dice que ya no podemos escaparnos durante las lecciones», anunció Ciro, como si informara de una gran injusticia. «El tío Octan dice muchas cosas». «Lo dijo 2 veces», añadió Seto servicialmente. «Entonces debe ser muy importante». Puso 2 platos pequeños en la mesa, y no comentó sobre la suciedad que aún tenían en las manos.
porque algunas batallas no valía la pena librarlas con el estómago lleno. El título habría parecido extraño en una cocina. Capitana Andrómeda Battle, la mujer que comandaba a cada soldado que protegía Ashcam. Estaba ahora ocupada con la temperatura exacta de la masa de un pastel. Cortó 2 rebanadas mientras aún estaba demasiado caliente para servirlo adecuadamente. Porque los gemelos nunca en su vida habían esperado a que algo se enfriara. Cuidado, te quemará la lengua. Ciro se quemó la lengua de inmediato. Seto lo vio hacerlo, y comió el suyo más despacio. Afuera, un guardia llamó una vez y entró sin esperar respuesta. Una cortesía que Andrómeda había dejado de exigir hacía años. Capitana, miró a los niños, luego al pastel, y de nuevo a ella con la resignación de un hombre que ya sabía la respuesta. Se encontraron solos. Normalmente lo hacen. Lo que ninguno de ellos sabía, ni el guardia, ni los niños, ni la propia Andrómeda, de pie en su cocina, con harina aún en la manga, era que el hombre que había enviado a ese guardia a buscar a sus sobrinos había decidido, por primera vez en mucho tiempo, ir a buscarlos él mismo. Octan Ashcam había gobernado lo suficiente como para saber exactamente cuántos minutos podía durar una sesión del consejo antes de dejar de ser útil. Sabía cuántos guardias necesitaba una ciudad fronteriza antes del invierno, y sabía exactamente cómo su capitana de la guardia prefería los informes. Cortos, en orden de urgencia y sin disculpas adjuntas. Lo que no sabía era dónde vivía ella. Nunca se le había ocurrido preguntar. Andromeda Battle había servido a este reino durante 10 años, y lo había liderado durante 6, y en todo ese tiempo se había convertido en algo más parecido a una parte de la maquinaria del castillo que a una persona. Totalmente confiable, raramente cuestionada, y nunca nadie se preguntó por ella, más allá del muro de su uniforme. Esa tarde, los gemelos habían estado desaparecidos más tiempo de lo habitual, el tiempo suficiente para que Octan finalmente preguntara a dónde habían ido. «Están en casa de la capitana», le dijo su mayordomo, quizás por 100ª vez ese año, como si eso lo explicara todo. Y lo explicaba todo, para todos los demás. Simplemente, a Octan nunca se le había ocurrido que una respuesta de 4 palabras pudiera ocultar toda una vida de la que no sabía nada. «Iré a buscarlos yo mismo», dijo. El mayordomo parpadeó. «¿Mi señor?» «Dije que iré a buscarlos yo mismo». No podría haber explicado por qué lo dijo. El callejón más allá de la muralla oeste era uno que nunca había tenido razón para recorrer. Ningún noble vivía allí. Nadie de importancia, según los mapas de su estudio. Encontró la casa por el sonido antes que por la vista. Nada dramático. Solo el murmullo bajo de una voz, sin prisa, leyendo algo en voz alta. La puerta estaba sin cerrar. Llamó de todos modos, por un instinto que no examinó, y cuando nadie respondió de inmediato, se permitió hacer lo que le decía a cada soldado bajo su mando que nunca hiciera. Abrió la puerta sin esperar. Lo que encontró lo detuvo en seco. El fuego se había reducido a brasas, arrojando más calor que luz. Frente a él, acurrucados en un montón de pelaje blanco, ambos niños dormían en su forma de lobo. Estaban profundamente dormidos. Ese tipo de sueño confiado y sin tensiones que las criaturas pequeñas solo logran cuando nada en el mundo parece peligroso. Andrómeda estaba sentada en la silla junto a ellos, con un libro abierto en su regazo. Leía con la voz baja y constante de alguien que no tiene otro lugar a donde ir. Aún no lo había notado. No llevaba armadura. Tenía las mangas arremangadas y el pelo suelto de una manera que nunca había visto en el castillo. Tenía los pies recogidos debajo de ella, como si el día finalmente le hubiera permitido dejar de estar en posición de firmes. Había visto a su capitana dar órdenes a 200 hombres sin levantar la voz. Nunca había visto esto. Ella levantó la vista, sin inmutarse, como si los hombres aparecieran en su puerta con regularidad, y ninguno de ellos hubiera sido motivo de alarma. Se durmieron hace 1 hora. Mantuvo la voz baja. Tardaron 20 minutos en dejar de fingir que no estaban cansados. Octan se dio cuenta por un momento de que no tenía nada preparado para decir. «Nunca duermen así en el castillo», logró decir, más bajo de lo que pretendía. Andrómeda miró a los gemelos. Ciro estaba acurrucado protectoramente sobre su hermano, como siempre dormía, incluso en esta forma. «Me imagino que no.
¿Por qué aquí? No era la pregunta que había querido hacer. Había querido preguntar algo más pequeño. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Desde cuándo? Pero esta pregunta salió antes de que decidiera permitirlo. Andrómeda lo consideró como consideraba la mayoría de las cosas, sin apresurarse a dar una respuesta solo para llenar el silencio. Quizás porque aquí nadie espera que sean futuros alfas. Cerró el libro, con cuidado de no dejar que se cerrara de golpe y despertara a ninguno de los niños. Simplemente pueden estar cansados. Nadie los está observando para ver qué tan bien los sobrellevan. Octan miró a los gemelos. Nunca lo había pensado de esa manera. No sabía que venían aquí cada semana. Nunca preguntaste. No había acusación en sus palabras. De alguna manera, eso fue peor que si la hubiera habido. Se adentró más en la habitación, y solo entonces notó el resto. Las hierbas secándose junto a la ventana, atadas en pequeños manojos que no podía nombrar. Libros apilados con el desorden de las cosas que realmente se leen, no que se exhiben. Una casa que claramente había pertenecido a más de una persona en el pasado, aunque nada en ella explicaba quiénes eran o a dónde habían ido. Nada de eso coincidía con la capitana que creía conocer. «Debería dejarlos dormir un poco más», dijo Andrómeda, malinterpretando, o quizás no, la dirección de su atención. «Si los despiertas ahora, llevarás 2 lobos muy descontentos de vuelta al castillo. No tengo prisa». Al decirlo, se dio cuenta de que era verdad. Ella lo miró, una breve mirada evaluadora, del tipo que le daría a un soldado cuyo informe no cuadraba del todo, y señaló sin mucha ceremonia la silla frente a la suya. «Entonces siéntate. Estar de pie en mi puerta no hará que se duerman más rápido». Se sentó. Fue, pensaría mucho después, la primera vez en más tiempo del que podía recordar que alguien le había dicho qué hacer. Y él simplemente lo había hecho sin sopesar lo que le costaba que se lo dijeran. El fuego crepitó una vez, bajo y asentándose. Afuera, más allá de la ventana, el callejón estaba silencioso de la manera en que un lugar se vuelve silencioso después de que el sol se ha puesto por completo. Andrómeda no volvió a tomar el libro. Simplemente observaba el fuego, sin prisa, como si esto, una habitación silenciosa, 2 cachorros dormidos, un rey que apenas conocía sentado frente a ella, no requiriera ninguna explicación. Octan se encontró observándola a ella en su lugar. En algún momento, sin apartar la vista del fuego, Andrómeda se estiró y volvió a arropar el hombro de Seto con una manta que se le había resbalado mientras dormía. Fue un movimiento tan pequeño que ningún informe lo habría mencionado jamás. De alguna manera, eso le dijo a Octan más que 6 años de informes. Pensó en despertarlos. Sin embargo, decidió no hacerlo al mismo tiempo. Algunas cosas no valían la pena, el problema de deshacerlas. Los dejaría junto a su fuego esta noche y volvería por ellos al amanecer. Los gemelos, arropados y calientes, junto a un hogar desconocido por una vez. Y nadie, ni siquiera el rey, tenía prisa por cambiar eso. A la mañana siguiente, los gemelos se despertaron lentamente. Primero Seto, parpadeando hacia el fuego, como si no estuviera seguro de cómo había llegado allí. Luego Ciro, un momento después, inmediatamente molesto, porque su hermano se había despertado primero. «Hora de ir a casa», dijo Andrómeda, antes de que ninguno de los niños pudiera sugerir lo contrario. No discutieron. Nunca lo hacían. No con ella. Aunque Octan sospechaba que discutían sobre todo lo demás en el mundo. Los vio volver a sus formas más pequeñas sin que se lo pidieran. Trotaron hacia la puerta a 4 patas en lugar de 2. Aparentemente habían decidido que caminar era más eficiente que quejarse, lo que lo dejó a él de pie, en medio de una cocina en la que no tenía ninguna razón para seguir estando. «Queda pastel». Andrómeda ya estaba buscando un cuchillo. «Si lo quieres. Si no, se lo daré a los gemelos mañana, y considerarán eso un robo». No había esperado que le ofrecieran nada. En 6 años, ella le había ofrecido informes, recomendaciones, y la ocasional opinión directa que él no había pedido, pero que usualmente necesitaba. Nunca le había ofrecido comida. No sabía que eso fuera una opción. No lo era hasta ahora. Cortó una rebanada y la puso frente a la silla que él ya había reclamado, como si su respuesta nunca hubiera estado realmente en duda. «Parecías un hombre que no ha comido desde esta mañana». «No lo he hecho».
Entonces vuelve a sentarte antes de que me hagas quedar como una mentirosa. Se sentó. Nadie le hablaba así. Ni su consejo, ni sus mayordomos, ni siquiera los gemelos, que al menos tenían la excusa de ser niños. Andrómeda Battle le entregó un plato de la misma manera que le habría entregado una cantimplora a un soldado. Porque lo necesitaba, no por quién era él. Comió. Fue sin duda lo mejor que había comido en más tiempo del que podía recordar, y se lo dijo. Alguien me dijo una vez que una casa necesitaba un olor que hiciera que la gente quisiera volver a ella. Lo dijo con sencillez, como quien menciona el tiempo. Nunca dejé de hacerlo. Él archivó eso sin preguntar quién. Algunas puertas se cierran con tanta delicadeza que empujarlas parecía un mal negocio, por lo que pudiera haber detrás. ¿Cuánto tiempo has vivido en Ashcombe?, preguntó en su lugar. 10 años. Eso fue todo lo que le dio. Reconoció la forma de la respuesta, la misma que él usaba en el consejo cuando una pregunta se acercaba demasiado a algo que no tenía intención de revelar. Dejó que la puerta se cerrara. «Nunca me has preguntado mucho de nada», añadió ella. No era exactamente una acusación. «No», admitió él. «No creo haberlo hecho». Ciro, ya en la puerta en forma de niño de nuevo, eligió ese momento para mirar por encima del hombro con la franqueza que solo un niño de 6 años podía permitirse. «Tú también deberías venir la próxima semana». La cocina se quedó muy quieta. Andrómeda siguió cortando el pastel como si no hubiera oído una palabra. Octan descubrió, por razones que no examinó, que estaba sonriendo hacia su plato. «Ya veremos». Ciro pareció tomar eso como un sí, y volvió a transformarse a 4 patas, completamente satisfecho consigo mismo. En la puerta, ambos cachorros esperaron, pacientes de la manera que solo las criaturas que saben que no deben apresurar a un rey pueden lograr. «Gracias». Octan lo decía más en serio de lo que las palabras lograron transmitir. Por todo, no solo por esta noche. Andrómeda lo miró por un momento. La misma breve mirada evaluadora que le daba a un informe que no cuadraba del todo. «La mayoría de los días», dijo ella, «lo hacen fácil». No era exactamente una respuesta a lo que él le había agradecido. Sospechaba que ella lo sabía, y lo había elegido de todos modos. Caminó por el callejón de regreso al castillo, con 2 lobos trotando delante de él en la oscuridad. En la puerta, ambos cachorros se detuvieron y miraron hacia atrás, comprobando, como siempre hacían, que él todavía los seguía. Octan miró hacia atrás una vez, a la pequeña casa de piedra detrás de él. Una ventana todavía estaba iluminada, cálida contra la oscuridad, antes de cruzar la puerta y no volver a mirar. Capítulo 2. Pasaron 2 semanas como la mayoría de las semanas en Ashcombe. Mañanas tranquilas, rondas familiares, y los gemelos encontrando su camino a cierta cocina sin falta. Andrómeda estaba haciendo su patrulla habitual a lo largo de la muralla exterior del castillo. El cielo todavía estaba pálido con la luz temprana, cuando un jinete apareció a la vista. Se movía más rápido de lo que cualquier mensajero tenía razón para hacerlo en una mañana ordinaria. La lluvia comenzó en una noche que nadie pensó en recordar, y para cuando alguien pensó que valía la pena recordarla, el río ya había decidido el asunto por ellos. La noticia llegó al castillo al amanecer. El puente de Hollow Bend había desaparecido. Los sótanos se inundaban más rápido de lo que nadie podía vaciarlos. 3 aldeas necesitarían grano y madera seca antes de que terminara la semana. Yo llevaré la escolta. Andrómeda ya llevaba las botas que no había tenido tiempo de cambiarse. 12 guardias, 2 carromatos, y Yvain, si su jardín puede prescindir de ella. La sanadora podía, siempre podía, para este tipo de trabajo. «Yo también voy», dijo Octan. Nadie discutió, aunque los gemelos expresaron sus objeciones con considerable extensión desde el patio. Hasta que una nodriza finalmente los convenció para que volvieran a entrar con la promesa de que el robo de pasteles se reanudaría en cuanto todos regresaran. Partieron en menos de 1 hora. El camino a Hollow Bend era un día completo a caballo, más largo con los carromatos. Y para la segunda milla, Octan ya había notado algo que no esperaba. Cuán diferente era Andrómeda fuera de los muros del castillo. Conocía a cada guardia de la columna por su nombre, y algo sobre cada uno de ellos además. La madre de quien se estaba recuperando de una fiebre. Las botas de quien necesitaban ser reemplazadas antes del invierno.
quién se había casado en la primavera y todavía no había dejado de sonreír por ello. Cabalgaba al frente sin parecer que mandara nada, y sin embargo, toda la columna se movía a su ritmo sin que nadie lo decidiera. «Los conoces a todos», dijo Octan, «en algún punto más allá de la cuarta milla. Entrené a la mayoría de ellos». «Eso no es exactamente lo que pregunté». Ella lo miró. La comisura de su boca sugería que había notado la distinción y había elegido no comentar más al respecto. Pasaron por un pueblo más pequeño antes del mediodía. No había sido afectado por la inundación, pero estaba lo suficientemente cerca como para sentirla venir. La gente ya estaba apilando sacos de arena en el extremo bajo del camino. Andrómeda se detuvo sin que se lo pidieran. Habló brevemente con un anciano que dirigía el trabajo, y para cuando volvió a montar, 2 de sus guardias habían redirigido silenciosamente los carromatos para dejar un saco de grano. «No me mencionaste eso. Estabas hablando con el molinero». No quise interrumpir. No se había dado cuenta de que ella se había alejado de su lado. Empezaba a sospechar que ese era precisamente el punto. Un grupo de niños corrió junto a la columna durante un tramo, como siempre hacían los niños cuando pasaban los soldados. Y Andrómeda se inclinó desde la silla para responder al menos a 4 preguntas muy serias, sobre si los lobos podían montar a caballo, si los sobrinos del rey tenían cola, y si ella misma había luchado alguna vez contra un oso. «Una vez», le dijo al más atrevido de ellos. Era más pequeño de lo que sonó después. Los niños parecieron satisfechos con esto. Octan, observando, sintió que quería preguntar a qué se refería, y no lo hizo, porque el camino ya seguía adelante, y algunas cosas estaban claramente reservadas para niños lo suficientemente atrevidos como para preguntar directamente. Pero cuando Hollow Bend apareció a la vista, la mitad de sus tejados estaban oscuros por el agua que superaba los umbrales. El humo se elevaba delgado de los hogares que habían sobrevivido. La luz comenzaba a tornarse vespertina. Andrómeda no ralentizó la columna. Simplemente se enderezó en la silla, adoptando la disposición de alguien que había hecho este trabajo antes y tenía la intención de hacerlo bien de nuevo. «El grano a la plaza primero». Lo dijo para nadie y para todos. «La madera después. Evain, tú querrás el lado norte. Ahí es donde el agua permaneció más tiempo». Octan la vio dar tareas a 12 personas en menos de un minuto. Vio cómo la columna se dispersaba por las calles inundadas, con la facilidad de algo bien practicado. Y se encontró a sí mismo, por segunda vez en otras tantas semanas, simplemente siguiendo a donde ella lo llevaba. Trabajaron hasta bien entrada la noche. Llevaron el grano, reforzaron las puertas, y construyeron un puente temporal de tablones sobre la peor parte de la inundación. Así la aldea no quedaría dividida en 2 hasta que se pudiera reconstruir el puente real. Andrómeda trabajó junto a sus guardias en lugar de por encima de ellos. Octan, sin decidirlo del todo, se encontró haciendo lo mismo, cargando sacos, sosteniendo tablones firmes, descubriendo que las manos de un rey eran de hecho capaces de hacer más que firmar decretos. Era mucho después de la medianoche, antes de que alguien se permitiera parar. Se quedarían 2 días más, superando lo peor, antes del camino a casa. Y en algún lugar entre la plaza inundada y las camas prestadas en la única posada seca de Hollow Bend, Octan se dio cuenta de que no había pensado ni una vez en su consejo, su correspondencia o la corona que lo esperaba en Ashcombe. En cambio, había pensado en cómo Andromeda Battle trabajaba exactamente igual, ya fuera cortando pastel para 2 pequeños lobos o acarreando grano a través de agua hasta las rodillas, sin quejas, sin anuncios, simplemente porque el trabajo que tenía delante necesitaba hacerse. Empezaba a sospechar que no había una versión de ella que no estuviera, de alguna manera silenciosa, cuidando de algo. Lo peor del trabajo estaba hecho para la segunda tarde. El grano distribuido, el puente improvisado aguantando, y Evain lo suficientemente satisfecha con el lado norte como para haber dejado de murmurar cada vez que pasaba por allí. La aldea, anegada y exhausta, había comenzado el trabajo más lento de simplemente vivir de nuevo, lo que dejó, por primera vez en 2 días, una hora que no pertenecía a nadie en particular. Octan se dio cuenta de que Andrómeda no estaba en la plaza pasado el mediodía, y le preguntó a un guardia a dónde había ido. Y el guardia,
Un joven llamado Faraón, que claramente había entendido algo que el rey aún no había dicho en voz alta, señaló hacia la colina baja detrás del molino sin hacer muchos comentarios. El huerto se encontraba justo detrás, intacto por la inundación. Hileras de manzanos cargados de fruta temprana contra un cielo finalmente despejado de lluvia. Andrómeda estaba de pie cerca de la tercera hilera, con una cesta en el brazo. Daba vueltas a una manzana en su mano, con la atención pausada de alguien que no tenía a dónde ir. «Desapareciste», dijo Octan. «No desaparecí. Caminé a la vista de al menos 6 personas hacia un huerto. Puso la manzana en la cesta y alcanzó otra. Eso no es lo mismo. Nadie me dijo dónde. Nadie me pidió que informara de mi paradero. Estoy fuera de servicio por 1 hora, y tengo la intención de seguir fuera de servicio el resto de ella». Se dio cuenta, de pie allí, de que no tenía ningún argumento preparado para eso y no quería tenerlo. «¿Siempre haces esto?», preguntó. «¿Encontrar un huerto donde quiera que vayas?». «Siempre que hay uno que encontrar». Sostuvo una manzana a la luz, inspeccionándola como podría inspeccionar el equipo de un soldado. A fondo, sin disculpas. Costumbre. Él tomó una para sí mismo, más que nada para tener algo que hacer con las manos, y le dio vueltas como la había visto hacer a ella. Para el pastel, no era exactamente una pregunta. Para el pastel, él le ofreció la suya en lugar de ponerla en su propia cesta. Ella la miró por un momento más de lo que el gesto probablemente merecía antes de tomarla de su mano. Sus dedos rozaron los de él de una manera que ninguno de los dos comentó. Caminaron otras pocas hileras en silencio. «Nunca preguntaste», dijo ella finalmente, «¿por qué lo hago? Supuse que me lo dirías si quisieras que lo supiera. La mayoría de la gente pregunta con el tiempo. No soy como la mayoría de la gente. Soy considerablemente más lento». Eso le valió algo parecido a una risa real. Breve. Casi como si se le hubiera escapado. Como si no esperara encontrarlo divertido y le molestara un poco. Decidió, viéndola desvanecerse, que quería oírla de nuevo. Caminaron más antes de que ella volviera a hablar. Andrómeda elegía manzanas con la misma precisión silenciosa que aplicaba a todo. Octan, en su mayor parte, la observaba hacerlo. La luz se había vuelto dorada con la hora. Alguien me dijo una vez que una casa no es realmente una casa hasta que huele a algo por lo que valga la pena volver. Dejó que el silencio se asentara por un momento. Mi esposo. Octan dejó de buscar manzanas por completo. La semana que nos mudamos a nuestra primera casa juntos. No era un hombre romántico. Simplemente le gustaba el pastel de manzana y le gustaba tener una excusa para convertirlo en una tradición. Después de que murió, lo hice el domingo siguiente, y el domingo después de ese. Luego supongo que olvidé cómo parar. Lo dijo sin pedir nada a cambio, ni consuelo, ni un silencio cuidadoso, ni una mano ofrecida. Simplemente siguió caminando por la hilera, como si la conversación pudiera continuar exactamente como antes. «Lo siento», dijo Octan, porque era verdad, y porque no se le ocurría nada más que no sonara más pequeño de lo necesario. Fue hace mucho tiempo. Esa no es realmente una respuesta. Ella lo miró entonces, la misma breve mirada evaluadora que le daba a todo. Aunque algo en ella había cambiado, alguna puerta se había quedado abierta una fracción más que antes. «No», admitió ella. «Supongo que no lo es». No dijo más. Él no pidió más. Pero algo había cambiado en el espacio entre ellos, silencioso e innegable. Regresaron hacia la aldea. Las cestas llenas. La de Andrómeda se había vuelto lo suficientemente pesada como para tirar de su brazo. Y Octan, sin decir una palabra, se acercó y tomó la mitad de las manzanas para ponerlas en la suya. Ella lo miró, no le dio las gracias. Él tampoco lo mencionó. Caminaron el resto del camino en silencio. Y fue, sin duda, un silencio diferente al que habían comenzado. Dejaron Hollow Bend a la mañana siguiente. La columna era más ligera sin el grano y la madera que había transportado. La aldea detrás de ellos comenzaba lentamente a parecerse a sí misma de nuevo. El camino a casa pasaba por un pueblo con mercado, demasiado pequeño para tener un nombre que valiera la pena recordar, aunque tenía una plaza llena de puestos que claramente habían sobrevivido a la inundación mejor que Hollow Bend. Andrómeda ordenó una breve parada para que los caballos bebieran y los carromatos se reabastecieran.
Y Octan se encontró, no por primera vez en este viaje, simplemente observando a dónde iba ella. Se detuvo en un puesto que vendía juguetes de madera tallada, caballos, pequeños barcos, una fila de animales alineados sobre una tela. La vendedora, una anciana con el pelo blanco como una flor, la saludó como si ya hubiera estado allí antes. «¿De vuelta, capitana?» «De paso». Andrómeda tomó un pequeño caballo de madera de la fila, dándole vueltas como había hecho con las manzanas, minuciosa y sin prisa. ¿Comprando? Mirando. Lo volvió a dejar, con cuidado, exactamente en el lugar de donde lo había cogido. Octan, de pie a unos metros de distancia, no había tenido la intención de observar tan de cerca como lo había hecho. Notó la forma en que la mano de ella se había demorado en el caballo un momento más de lo necesario. Notó que no había alcanzado ninguno de los otros. «Has estado aquí antes», dijo, una vez que siguieron caminando. «Una o dos veces. Hace buenos juguetes. ¿Para los gemelos? No». Lo dijo claramente, como decía la mayoría de las cosas, y no dio más detalles. Él entendió de alguna manera que esto no era una puerta que se cerraba, sino una puerta que simplemente nunca había estado completamente abierta en primer lugar. Una habitación en una casa que aún no le habían mostrado. No volvió a preguntar. Cabalgaron un buen rato antes de que alguno de los dos hablara. El camino se desenrollaba a través de campos aún húmedos por la inundación. La luz se alargaba y bajaba sobre la hierba. Octan casi había dejado que el silencio se convirtiera en algo ordinario cuando Andrómeda volvió a hablar. Sus ojos, en el camino por delante, en lugar de en él. «Tuve un hijo». Octan no frenó su caballo. No dejó de respirar, aunque por un momento sintió como si algo en su pecho se hubiera detenido. Tendría la edad de los gemelos ahora si hubiera vivido. La misma fiebre que se llevó a mi esposo. Su voz se mantuvo firme. La voz que usaba para los informes, para las órdenes, para las cosas que necesitaban decirse sin necesitar consuelo a cambio. Llegó a nuestro reino antes que a ningún otro. Para cuando alguien entendió lo que era, ya se había llevado la mayor parte de lo que me importaba. No lo sabía, dijo Octan, porque era verdad, y porque no había nada más que pudiera ofrecer que no hubiera sonado más pequeño de lo que el momento requería. Nadie aquí lo sabe. No había razón para decírselo. Es por eso que viniste a Ashkam. Vine porque necesitaba un lugar que no fuera allí. Lo miró brevemente. Este reino no me preguntó quién había sido antes de llegar. Solo preguntó si podía sostener una espada con firmeza. Podía. Eso fue suficiente para empezar de nuevo. Pensó en los gemelos dormidos junto a su fuego, y en el caballo de madera que no había comprado, y en el pastel que nunca había dejado de hacer, aunque no quedaba nadie para quien hacerlo. Todos estos años, dijo él. Ella guardó silencio por un momento. Tenía la guardia. Otra pausa, más corta que la primera. Tenía a los niños. No terminó la idea. No era necesario. Octan entendió sin que ella lo dijera que tener esas cosas nunca había significado del todo no estar sola, y que ella hacía mucho tiempo que había dejado de esperar que las dos cosas fueran lo mismo. Para cuando los muros de Ashkam aparecieron a la vista, el sol ya estaba bajo, y ninguno de los dos había dicho mucho más. Ciro y Seto esperaban en el patio, y en el momento en que Andrómeda desmontó, ambos niños cambiaron de forma y corrieron hacia ella en su forma de lobo. Se lanzaron contra sus piernas con el abandono que solo los niños, o los lobos, se permiten. Ella se agachó sin pensar, con un brazo alrededor de cada uno. Octan observó y comprendió por primera vez que los gemelos probablemente nunca habían ido a su casa por el pastel. Simplemente habían encontrado, mucho antes que él, a una mujer que todavía sabía cómo amar a los niños, sin retroceder ante lo que podría costarle. Se suponía que la primavera era la estación fácil. La inundación había retrocedido hacía semanas. Hollow Bend tenía su puente reconstruido en madera, aunque todavía no en piedra. Y Ashkam había vuelto al ritmo que mejor conocía. Puertas a tiempo, turnos de guardia a tiempo, y dos pequeños lobos encontrando su camino a cierta cocina con la misma fiabilidad que el amanecer. Octan había comenzado a ir con ellos más a menudo que no. Nadie lo comentó directamente, aunque había notado que su mayordomo había dejado de sorprenderse cuando anunciaba que iba a buscar a los gemelos él mismo. Fue Evain quien trajo el primer informe, 3 semanas después de que el agua hubiera bajado.
Y lo trajo como traía todo, claramente, sin suavizarlo para la comodidad de nadie. Fiebre en Millbrook. 4 hogares. Una erupción que comienza detrás de las orejas. La habitación se quedó en silencio de una manera que las habitaciones solo se quedan en silencio por un tipo de noticia. Ogden miró sin querer hacia la esquina donde estaba Andrómeda. No se había movido. Eso fue lo primero que notó. No era una quietud nacida de la compostura, sino una quietud nacida de algo completamente diferente. Una especie de parálisis que no tenía nada que ver con la disciplina. ¿Cuántos hogares hay en Millbrook en total?, preguntó ella. Su voz era firme. Él empezaba a conocerla lo suficientemente bien como para oír lo que le costaba esa firmeza. 11. Y el agua que inundó allí en primavera. ¿Dónde se asentó? Los pozos bajos. Los que la gente volvió a usar una vez que los limpios se agotaron. Andrómeda no dijo nada durante un largo momento. Empezó así antes, también. Agua contaminada. Una fiebre que parecía leve al principio. Para cuando alguien la llamó por su nombre, ya había llegado a 3 reinos. Esta no es la misma enfermedad, dijo Evain con cuidado. El patrón de la erupción es diferente. La fiebre baja más rápido en la mayoría de los casos. Espero que tengas razón. Yo también, dijo Evain. Y por primera vez, pareció menos segura que un momento antes. El consejo actuó rápidamente después de eso. Medidas de cuarentena para Millbrook, jinetes enviados a las aldeas circundantes, y Evain, despachada con los suministros que se podían prescindir antes del anochecer. Andrómeda dio órdenes durante todo el proceso con su precisión habitual. Y si sus manos estaban más firmes de lo que había estado su voz, nadie que no la conociera bien habría notado la diferencia. Octan lo notó. La encontró después en el patio, revisando la cincha de un caballo que no necesitaba ser revisado. Sus manos se movían a través de una tarea que habían realizado 1000 veces antes. La forma en que se mueven las manos cuando la mente a la que están unidas necesita un lugar seguro donde estar. No tienes que salir con los suministros, dijo él. Evain lo tiene controlado. Lo sé. Podrías enviar a alguien más. También lo sé. No dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él vio sus manos detenerse, finalmente, apoyadas planas contra la silla de montar, y comprendió que ella no estaba, en ese momento, completamente presente en el patio con él, que una parte de ella se había ido a un lugar a 10 años y un reino de distancia, a una versión de este mismo miedo que había terminado de manera muy diferente. Andrómeda. Fue la primera vez que usó su nombre sin el título delante. Ella levantó la vista y por un instante, antes de que lo ocultara, él vio algo en su rostro que no había visto desde el huerto. «Necesito ir», dijo ella. No porque Evain no pueda manejarlo. Entonces, ¿por qué? Porque si es lo que creo que es, ya sé cómo serán estas próximas semanas. Y preferiría ser la que está en medio de todo que la que espera en casa noticias. Él entendió, viéndola terminar de ajustar la cincha, con manos que se habían vuelto firmes de nuevo por pura voluntad, que esto no era una petición de permiso. Se subió a la silla de montar. Él ya estaba buscando su propio caballo. Ella lo miró. «No tienes que hacerlo. Lo sé». Montó y no dijo nada más. Y ella tampoco. Y eso, de alguna manera, fue respuesta suficiente para ambos. Millbrook estaba peor de lo que los informes habían sugerido, y mejor de lo que Andrómeda había imaginado en sus peores pesadillas. Lo cual, supuso, era el único tipo de misericordia que este dolor en particular ofrecía. 4 hogares se habían convertido en 7 para cuando llegaron. Evain ya había trazado una línea en el borde del pueblo, una cuerda atada entre 2 postes. Un marcador que significaba algo mucho más pesado de lo que una cuerda debería poder significar. «La cabaña lejana», dijo Evain, sin levantar la vista del niño que estaba examinando. 2 todavía adentro. Nadie ha entrado desde ayer. ¿Por qué no? Porque la última persona que lo hizo no ha vuelto a salir para decir si es seguro. Andrómeda miró la cabaña. Un humo delgado salía de su chimenea, lo que significaba que alguien adentro todavía estaba atendiendo un fuego, lo que significaba que alguien adentro todavía era capaz de atender cualquier cosa. «Iré yo», dijo ella. Las manos de Evain se detuvieron. «No sabes lo que hay ahí dentro». «No, podría ser exactamente lo que tememos. También lo sé». Ya estaba buscando sus botas.
las que se había quitado hacía una hora para cruzar a pie el último tramo de camino inundado, llevando suministros que los caballos no podían manejar a través del barro. Se sentó en una caja volcada y se las volvió a poner metódicamente, una hebilla a la vez. Como hacía todo lo que importaba, Octan la encontró así. No le preguntó qué estaba haciendo. Había aprendido en los últimos meses a reconocer la postura de sus hombros, que significaba que ya se había tomado una decisión. Y discutirlo más solo sería una pérdida de tiempo. «Es demasiado peligroso», dijo de todos modos, porque algunas cosas necesitaban decirse, incluso cuando decirlas no cambiaba nada. «Lo sé, Andrómeda. Lo sé», dijo de nuevo, y abrochó la segunda hebilla, y se puso de pie. No lo miró con desafío. De alguna manera, esa fue la parte que más se le quedó grabada. Que esto no era rebelión ni valentía representada para una audiencia, era simplemente la forma de una mujer que había decidido hace mucho tiempo, en un reino que ya no existía para ella, exactamente qué tipo de persona pretendía ser cuando llegara lo peor. No intentó detenerla, también había aprendido eso. «Voy contigo», dijo en su lugar. No. Por primera vez desde Millbrook, algo afilado entró en su voz. «Tú eres el rey. Si esto es lo que creo que es, Ashcombe no puede perderte por ello. Los gemelos no pueden perderte por ello. Y si te lleva a ti, entonces que me lleve a mí». Lo miró a los ojos. «Ya sé cómo entrar en este tipo de habitación». Él quiso discutirlo de todos modos. No lo hizo, porque entendió, al ver su rostro, que este no era el momento para ello, que algunas batallas no eran suyas para luchar, solo para estar al lado. «Entonces estaré en la cuerda cuando salgas». «Sé que lo estarás». Cruzó la distancia hasta la cabaña sola, sus botas hundiéndose en el barro a cada paso, y no miró hacia atrás, porque mirar hacia atrás nunca había hecho nada más fácil, y hacía mucho tiempo que había dejado de fingir lo contrario. Adentro, una anciana estaba sentada junto al fuego, y a su lado, envuelto en mantas demasiado delgadas para la fiebre que lo consumía, un niño pequeño dormía el sueño inquieto de alguien atrapado entre dos tipos de oscuridad. Andrómeda se arrodilló a su lado y presionó el dorso de su mano contra su frente. Fiebre alta. Miró detrás de sus orejas. Nada. Por un latido suspendido, cerró los ojos. Luego abrió la puerta. Evain. Octan todavía estaba en la cuerda cuando ella salió. No se había movido en el tiempo que le tomó a ella revisar al niño, llamar a Evain, ayudar a bajar la fiebre con paños fríos, y con el tipo de paciencia que provenía de haber hecho esto antes. En una vida de la que rara vez hablaba, horas, tal vez. No las había contado, simplemente se había quedado en el marcador donde ella le había pedido que esperara. Y esperó, como había prometido. Cuando finalmente cruzó la cuerda de nuevo, su rostro era ilegible. El agotamiento se posaba sobre ella como algo físico. No le preguntó si estaba bien. Había aprendido que esa pregunta rara vez le conseguía algo verdadero. No era la misma fiebre, dijo en su lugar, porque sabía que esa era la pregunta que él no había formulado. Evain tenía razón. El niño se recuperará. La mayoría de ellos lo harán. La mayoría. Dos no lo harán. Un anciano y una mujer que ya estaba débil antes de que esto comenzara. Lo dijo claramente, como informaba de todo, aunque algo en su voz se había vuelto delgado en los bordes. No es lo que temíamos. Sigue siendo una pérdida. No le ofreció consuelo disfrazado de corrección. Simplemente se paró a su lado y dejó que su mano cayera junto a la de ella. Ella la dejó descansar allí un momento. Luego, lentamente, giró la palma de su mano para encontrar la de él. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Se quedaron en Millbrook 4 días más, hasta que la fiebre hubo pasado por el último de los hogares afectados, y Evain declaró que el pueblo estaba, con cautela, fuera de peligro. Esa primera noche, la encontró fuera de la tienda de la sanadora, mirando un cielo finalmente despejado de las nubes que los habían seguido desde la inundación. Se paró a su lado sin decir una palabra. Durante un buen rato, ninguno de los dos rompió el silencio. Sus nombres eran Garrick y Tomás, dijo finalmente. Mi esposo y mi hijo. Mi pequeño Tomás. Le encantaban los caballos. Quería unirse a la Guardia Real algún día, solo para poder montar uno todos los días. Tenía un estante entero de caballos de juguete.
Nunca jugaba con nada más. Suena como un niño que sabía lo que quería. Lo sabía. Algo casi como una sonrisa cruzó su rostro, breve y sin defensas. Sucedió rápido al final. La fiebre, quiero decir. Fueron los años posteriores los que se hicieron largos. Octan no dijo nada. Comprendió sin necesidad de que se lo dijeran que algunos duelos no se miden en la pérdida, sino en todo lo que viene después. Los días que siguieron pidieron poco de reflexión y mucho de trabajo. Pozos que revisar, hogares que limpiar uno por uno, y Vane moviéndose entre ellos con la precisión incansable de alguien que había dejado de contar las horas hacía días. Andrómeda trabajó a su lado, y Octan trabajó junto a ambos. Y para la segunda noche, algo en el ritmo entre los tres se había asentado en algo más cercano a la comodidad. Fue en esa segunda noche que la encontró de nuevo, no fuera de la tienda de la sanadora esta vez, sino sentada en una caja volcada cerca del último fuego moribundo. Sin botas, con los pies descalzos sobre el suelo frío, se sentó a su lado sin preguntar. Hablaron de nada en especial. Un caballo que una vez había entrenado y que rechazaba todas las sillas de montar menos una. Una sesión del consejo en la que una vez se había quedado dormido y nunca lo había admitido. La particular terquedad de una cabra que había perseguido a Evain 2 veces esa semana. Era el tipo de conversación que existía solo porque ninguno de los dos necesitaba nada de ella. Y en algún punto intermedio, sin que ninguno de los dos lo decidiera, su hombro había llegado a apoyarse en el de él. Ninguno de los dos se apartó. Solía pensar que si dejaba de tener miedo de perder a la gente, dejaría de poder amarlos adecuadamente. Lo dijo, ahora más bajo, como si el miedo fuera la prueba. ¿Y ahora? Ya no creo que eso sea verdad. Lo miró, y por una vez, su expresión no le dio nada que interpretar. Estaba simplemente abierta, sin defensas, de una manera que rara vez había visto. Estuviste de pie junto a una cuerda durante 6 horas, sin pedirme que fuera nada más que lo que soy. No fue una declaración, no lo dijo como tal, pero Octan entendió, al oírlo, que tenía más peso del que cualquier declaración podría haber logrado. Volvería a estar allí, dijo él, tantas veces como sea necesario. Lo sé. Volvió a mirar al cielo. Ese es más bien el problema, ¿no es así? ¿Es un problema? Es el tipo de problema que dejé de creer que se me permitía tener. Lo dijo sin pedirle que lo arreglara, y él entendió que algunas cosas no estaban destinadas a ser arregladas, solo a ser presenciadas y llevadas a cuestas. Regresaron a Ashcombe 2 días después. Los gemelos esperaban en el patio exactamente como antes. Y en el momento en que Andrómeda desmontó, ambos niños cambiaron de forma y se lanzaron contra ella, casi haciéndola caer. Ella se arrodilló, riendo a pesar de sí misma, con un brazo alrededor de cada uno. Pasó un momento antes de que se diera cuenta de que su otra mano todavía estaba entrelazada con la de Octan. Ella levantó la vista. Él bajó la vista. Se soltaron al mismo tiempo, y ninguno de los dos lo mencionó. «Te extrañamos», dijo Ciro, con la voz ahogada contra su hombro. «Yo también los extrañé». Octan, viéndola decirlo, sintió que algo se asentaba en su pecho, para lo que no tenía nombre. No era la inquietud que había llevado durante semanas, y tampoco era exactamente alivio. Algo más firme que ambos. La primavera llegó tarde ese año, aunque cuando finalmente llegó, llegó de golpe. Los huertos fuera de Ashcombe florecieron en la misma semana. Los caminos estaban lo suficientemente secos para viajar. Y los gemelos declararon, con la confianza de niños de 7 años que claramente habían estado esperando el momento correcto para decirlo, que ya eran demasiado mayores para que los siguieran llamando cachorros. Andrómeda todavía los llamaba así. Ellos ya no discutían el punto. Habían pasado 6 meses desde Millbrook. Tiempo suficiente para que el duelo volviera a su forma familiar. Tiempo suficiente para que el miedo que había vivido en el pecho de Andrómeda desde el primer informe de Evain aflojara su agarre, aunque sospechaba que una parte de él nunca se iría del todo, y había dejado de esperarlo. Tiempo suficiente, también, para que Octan le hubiera hecho la pregunta que ella había estado esperando en silencio desde la noche bajo ese cielo despejado en Millbrook. No había hecho un espectáculo de ello. Ella lo habría rechazado si lo hubiera hecho. En cambio, la había encontrado en su propia cocina, en una mañana ordinaria, con harina en las manos.
y le preguntó si consideraría pasar el resto de su vida en un lugar que no estuviera tan lejos del castillo. «Me gusta donde vivo», había dicho ella. «No te estoy pidiendo que te vayas». Ella había dejado el rodillo entonces, lentamente, y lo había mirado como miraba muy pocas cosas en su vida, sin ningún cálculo. «Tampoco me estás pidiendo que me convierta en la versión de reina de otra persona, ¿verdad?» «No». Lo había dicho claramente, como ella misma decía la mayoría de las cosas. «Te estoy pidiendo que seas mi esposa, la persona que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Nada más complicado que eso». No le había respondido con palabras. Un beso fue su respuesta. El sí llegó en forma de acción. Se dieron un mes para organizar lo que, razonablemente, se podía organizar en un mes, que resultó ser la mayor parte. Un vestido terminado en 15 días. Un arco de flores con el que Yvain juró y perjuró no tener nada que ver. Y una lista de invitados que Octan redujo a la mitad 2 veces. Hasta que Andrómeda finalmente le dijo que dejara de pedirle su opinión sobre gente que nunca había conocido. La boda en sí fue más pequeña de lo que la corte esperaba, y más grande de lo que Andrómeda había querido. Lo cual entendió que era la naturaleza del compromiso cuando una persona era un rey. Se celebró en el patio, en lugar del gran salón, a petición de ella, bajo un arco de flores de manzano que alguien sospechaba que Yvain se había tomado una molestia considerable en arreglar. Los gemelos estaban al frente, insistiendo en su forma de niño durante toda la ceremonia, a pesar de la tentación de la multitud, y Octan estaba a su lado, pareciendo, por una vez, nada como un rey, y todo como un hombre que había esperado mucho tiempo para dejar de fingir que no sabía lo que quería. Cuando llegó el momento de hablar, no dio el tipo de discurso que se esperaba de él. Lo mantuvo corto, como ella lo habría querido. Durante años, creí que conocía a la mujer que está a mi lado. Conocía a la capitana. Conocía sus informes. Conocía su juicio. Sabía que podía confiarle mi reino. Hizo una pausa. Lo que no sabía era que ella había construido silenciosamente el único lugar al que siempre quise regresar. Andrómeda, que no había preparado nada que decir y no esperaba necesitarlo, descubrió que lo único que valía la pena decir era lo suficientemente verdadero como para no necesitar preparación. Durante mucho tiempo, pensé que volver a amar significaba dejar una parte de mi vida atrás. Su voz no tembló, aunque algo en ella se había vuelto más silencioso de lo habitual. No es así. Gracias por no pedírmelo nunca. No era el tipo de voto que la mayoría de las bodas ofrecían. La corte, poco acostumbrada a un lenguaje tan directo en tales ocasiones, parecía insegura de cómo recibirlo. Los gemelos no estaban inseguros en absoluto. Ciro y Seto gritaron exactamente al mismo tiempo, tropezando con las palabras del otro. «Eso significa que ahora eres nuestra tía. Espera, ¿eso la convierte en nuestra tía?» La risa que siguió rompió cualquier tensión formal que se había acumulado en el patio. Incluso los gemelos se unieron una vez que se dieron cuenta de que habían hecho la misma pregunta 2 veces. Y Octan, riendo con ellos, tomó la mano de Andrómeda, no con vacilación esta vez, no probando si ella se lo permitiría. Simplemente seguro de que lo haría, y lo hizo. Hay algo en la mañana que sigue a una boda, más silencioso que el día anterior, aunque nada en el castillo se había silenciado realmente. Las flores de manzano todavía estaban esparcidas por las piedras del patio. En algún lugar, un mayordomo ya se preocupaba por una lista de invitados para un festín que, de hecho, ya había ocurrido. Andrómeda no estaba en el castillo esa mañana. Se había mudado a las habitaciones de Octan, dentro de los muros del castillo, la semana antes de la boda, como se esperaba de la esposa de un rey. Pero algunas costumbres se negaban a ser dejadas atrás tan fácilmente, y cada domingo desde entonces, sin falta, encontraba su camino de regreso a la pequeña casa de piedra más allá de la muralla oeste. El único lugar que nunca le había pedido que fuera la reina de nadie. Octan había dejado de fingir que no la seguía hasta allí. Ella estaba en su propia cocina, exactamente donde había estado cada domingo durante 10 años, con las mangas arremangadas, harina en las manos, y un delantal sobre un vestido mucho más sencillo que el que había llevado el día anterior. Octan la encontró allí. Se quedó en la puerta un momento antes de que ella lo notara. La misma puerta en la que una vez había estado, inseguro,
descubriendo por primera vez que su capitana tenía toda una vida de la que no sabía nada. Ahora conocía cada rincón de ella. Las hierbas junto a la ventana, el caballo de madera en su estante, la silla junto al fuego que se había convertido, sin que ninguno de los dos lo decidiera, en la suya. «Pensé que hoy descansarías», dijo él. «Es domingo». Ella no levantó la vista de la masa. Él realmente no esperaba que lo hiciera. Cruzó la habitación e hizo lo que había aprendido a hacer durante la mayor parte de un año, sin preguntar. Buscó en el armario y sacó 4 platos, colocándolos exactamente donde pertenecían. Porque había aprendido dónde pertenecían de la manera en que una persona aprende la forma de una casa que silenciosamente se ha convertido en la suya. Andrómeda lo notó. No dijo nada. Simplemente sonrió. La pequeña sonrisa privada que rara vez dejaba que nadie viera, y alcanzó las manzanas. Llamaron a la puerta, antes de que el pastel hubiera entrado en el horno. No es que fuera necesario, ya no. No para 2 niños que nunca habían esperado a que los invitaran a entrar. Shiro y Seto entraron por la puerta a 4 patas, con las colas ya en alto. Sus narices se alzaron hacia el olor que los había llamado aquí cada semana de sus vidas. Uno fue directo al hogar, dando 2 vueltas antes de acomodarse como siempre hacía. El otro volvió a su forma de niño el tiempo suficiente para preguntar con la impaciencia de un niño que había hecho esta pregunta 1000 veces y nunca se había cansado de ella. ¿Ya casi está listo? Acaba de entrar, lo sabes. Esperaba que esta vez fuera diferente. Nunca lo es. Pareció aceptar esto como razonable, y se acurrucó junto a su hermano junto al fuego. Y Octan, observando a los dos acomodarse en una casa, que nunca les había exigido ser otra cosa que niños cansados, comprendió algo que de alguna manera había tardado 1 año en aprender. Nunca habían venido aquí por el pastel. No realmente. Habían venido porque este era el único lugar en todo Ashkam donde nadie les pedía que fueran pequeños reyes. Y en algún momento del último año, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuándo sucedió, se había convertido en el único lugar donde Octan tampoco tenía que ser un rey. Algunas historias terminan con coronas, algunas terminan con victorias. Esta termina exactamente donde siempre perteneció. Fue la historia de una mujer que reconstruyó una vida tan silenciosamente que la gente a su alrededor confundió su resiliencia con la ausencia de dolor. Y fue la historia de un rey que descubrió que el mayor privilegio de su vida no era gobernar un reino, sino ser bienvenido en una casa donde nunca tuvo que ganarse el derecho a quedarse. Algunas personas pasan toda su vida buscando un lugar que se sienta como un hogar. Octan encontró el suyo justo, más allá de la muralla oeste de su propio castillo. Y cada domingo después de eso, el pastel salía del horno exactamente a tiempo, como siempre lo había hecho. Como siempre lo haría. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Sé que Andrómeda no es el tipo de mujer que sueles encontrar en el centro de estos cuentos. No espera junto a una ventana. No necesita ser salvada. Comanda ejércitos. Entierra su propio dolor sin pedirle a nadie que lo cargue por ella. Y de alguna manera, en medio de todo eso, todavía se da cuenta de las pequeñas cosas. Un guardia cansado, un niño asustado. 2 niños que solo querían un lugar donde no tuvieran que ser príncipes. Creo que es exactamente por eso que esta historia se quedó conmigo. La fuerza y la suavidad nunca fueron opuestos. Una mujer puede sostener una espada todo el día y aún así ser la razón por la que alguien más se siente visto por la noche. Si esta historia te ha gustado, me encantaría que dejaras un me gusta. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte. Siempre hay otra historia esperando aquí. Otra puerta